¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a su canal Apologética San Juan 23. Les saluda nuevamente su hermano Franklin Aragón. El día de hoy vamos a darle respuesta al video Respuesta de Mayelis, el que hizo supuestamente respondiéndome a mí y a la niña discípulo del padre Luis Toro. Con lo que corresponde a la niña discípulo del padre Luis Toro, Mayelis le dice que le da pena ajena. Pero lo que a Mayelis le da pena ajena es de que una niña católica le refute sus mentiras, le refute las falsedades que ella dice. En lo que tiene que ver conmigo, ella me lanza algunas preguntas que le demuestre con la Biblia y yo le voy a demostrar todo lo que ella pidió. Ella primeramente habla de la unidad de la iglesia y ella dice que ella sí pertenece a un club de fans de Cristo. Es verdad, ella pertenece a un club de fans, a uno de los miles que existen, porque los clubes de fans de Cristo vienen a ser sectas, porque como les dije en el primer video, el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia no es un club de fans, sino el cuerpo de Cristo. Y ella acepta que es un club de fans, entonces acepta que es una simple secta. En lo que corresponde a la unidad, le voy a mostrar nuevamente con la Biblia y con los mismos pasajes que le respondí al principio y que ella no pudo rebatir ni los nombró. Ella da respuestas sin argumentos. Yo le voy a responder con argumentos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 nos dice: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Vemos y le resumimos en una sola frase: no divisiones. ¿Qué parte de no divisiones es la que los sectarios protestantes no entienden? Hermanos, les ruego que terminen con las divisiones, que se pongan de acuerdo. Los protestantes se creen tan bíblicos, tan solo biblistas, pero no viven la Biblia. No se ponen a hacer lo que dice la Biblia. Vamos también a Efesios capítulo 4, versículo 3. Nos dice: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Nosotros sabemos que las sectas protestantes no ponen esto en práctica. Un solo Señor pueden tener, pero no tienen una sola fe, una sola doctrina. Ellos creen una cosa, los trinitarios, los unicitarios, que unos dan el diezmo, otros atacan el diezmo, que otros el evangelio de la prosperidad, que otros no el evangelio de la prosperidad. Unas iglesias protestantes hacen el bautismo de niños, otras lo rechazan. Las primeras iglesias protestantes, las iglesias luteranas, tienen imágenes y son supuestamente evangélicas. Y algunas sectas le toman a los luteranos como evangélicos, pero no se ponen de acuerdo ni en lo que profesan, ni en lo que hacen, ni en lo que hablan. Entonces la división no es de Dios, por más que Mayelis trate de defender esa parte, la división no es de Dios. Poniendo un ejemplo, el pueblo judío en el Antiguo Testamento, como sabemos, todo lo del Antiguo Testamento es una figura de lo que se iba a venir en el Nuevo Testamento. Y el pueblo judío, nos dice, tenía una sola ley, un solo sacerdocio, un solo altar y un solo tiempo litúrgico. Quiere decir que el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Dios, era un pueblo en unidad. Ahora, si el pueblo de Israel es la figura del nuevo pueblo de Dios, ¿cómo va a ser la iglesia un montón de sectas, un montón de iglesias? ¿Cuál de esas es la nueva figura del antiguo pueblo de Israel? La iglesia que debe ser la de Cristo
es aquella que persevera en la unidad del Espíritu, una sola fe, un solo tiempo litúrgico, una sola doctrina, como era la unidad del antiguo pueblo de Dios, el pueblo judío. El segundo punto que ella me nombra es que le diga dónde aparecen las monjas en la Biblia. Pues ella, si no conoce, qué pena. Vamos a ver, primeramente las monjas son mujeres que han hecho votos de castidad. Sí, las monjas son mujeres que han hecho votos de castidad. Y vamos a ver dónde aparecen estos votos de castidad en la Biblia. Está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. Nos dice: de igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Para que Mayelis pueda entender un poco, le voy a repetir lo que ella quiere escuchar. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Esas son las monjas, aquellas que han hecho votos de castidad por amor a Dios. No sé qué quiere o qué es lo que ella trata de hacer. Yo le digo a Mayelis, lee la Biblia porque se te va a quitar un poco la ignorancia. Y haciéndole la misma cuestión, yo le digo a Mayelis que me muestre un pasaje de la Biblia donde aparezcan las pastoras protestantes. Espero que ella sí me responda como yo le estoy respondiendo. El otro punto es que ella me pide dónde aparece el agua bendita. Nosotros sabemos que el agua bendita es bendecida por Dios. Y me pide un pasaje de referencia y yo le voy a dar. El pasaje está en Éxodo capítulo 23, versículo 25. Ese le tengo sacado y le voy a dar lectura. Dice, sobre el agua bendita, Éxodo 23, 25. Mas sirve al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Le repito, sirve al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Nos está hablando de agua bendita. Si eso es lo que ella quiso escuchar. Ella me pide una referencia del agua bendita en la Biblia. Ahí está, Éxodo 23, 25. El agua bendita. Y le vuelvo a repetir. Amayelis, lee la Biblia que se te va a quitar la ignorancia que traes encima y que yo me doy cuenta que es muchísima. El otro punto que me pide es, también me habla sobre el que se sale de la iglesia, que las divisiones son necesarias. Pero la Biblia nos dice que aquel que se sale de la iglesia es el anticristo. Eso está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Nos dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se dé de manifiesto que no todos son de los nuestros. Si vamos a versículos anteriores, vemos que llama anticristos aquellos que se salen de la iglesia. Y nos dice que la iglesia, ese cuerpo de Cristo es unidad y es un grupo congregado. Por eso dice, se salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, hubiesen permanecido con nosotros, pero no eran de los nuestros. Está refiriéndose a las sectas que se salen y se dividen a montones. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y aquellos que no están con el cuerpo de Cristo están contra el cuerpo de Cristo. Y en Mateo 12 nos dice, Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no está con el cuerpo de Cristo está contra Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 19 dice, nadie aborrece su propia carne. ¿A qué se está refiriendo? A la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si esa iglesia es el cuerpo de Cristo
y aquellos que no están en esa iglesia, en ese cuerpo, están contra ese cuerpo. Y aquellos que se salieron de ese cuerpo, la Biblia los tacha de anticristos. Así que Mayelis, ahí te va tu palabra de Dios. Eres una anticristo, así como te digo, anticristo. El otro punto, el que ella me pide, es el bautismo de bebés. Si ella quiere escuchar un pasaje de la Biblia que diga bautizó a tal niño, está muy equivocada. Pero yo le voy a dar el por qué se bautizan a los niños. Primeramente, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: vayan y hagan que todas las gentes, todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Dice que se les hace discípulos con el bautismo, y después del bautismo se les enseña. Y dice a todos los pueblos, a todas las gentes. Yo no creo que Mayelis diga que un niño no es gente, no es una persona, no es parte del pueblo. Y por lo tanto la Biblia nos dice que bautizando se les hace discípulos y después de bautizar se les enseña. En Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6 nos dice: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Nos dice que lo que nace de la carne, si no renace del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, si un niño muere, no puede salvarse si no está bautizado, porque ha nacido de la carne, y lo que nace de la carne tiene pecado. El Salmo 51:7 nos dice: mira qué malo soy desde que nací, en culpa me concibió mi madre. Y nos dice Apocalipsis 21:27: nada impuro entrará en el reino de los cielos. Si el bautismo es para el perdón de los pecados, entonces el niño que muera sin bautizarse no puede entrar en el cielo, porque el Salmo 51 nos dice que somos pecadores desde que nacemos. Entonces ahora yo le hago otra pregunta a Mayelis. Ella dice y no apoya el bautismo de bebés. Entonces yo le reto a que me diga en qué parte de la Biblia dice que un niño, un bebé, no tiene pecado. La pregunta está hecha. Nos dice el otro punto, dice: ¿por qué los católicos se van de la iglesia? Ella dice que los católicos se salen de la iglesia, y ella fue una de ellas. Si se dan cuenta en ese video, ella dice que ella fue católica y después dice que ella nunca fue católica. Ridícula. Nos dice: ¿por qué los católicos se van de la iglesia? Yo le respondo únicamente con una frase: católico, ignorante, futuro protestante. Todos los católicos que se salen de la iglesia son católicos ignorantes, católicos de nombre. Y todos los protestantes que regresan a la iglesia son aquellos protestantes que han estudiado de corazón y verdaderamente la palabra de Dios. Así que mientras Mayelis estudie más la Biblia, se va a dar cuenta de que ella está en una secta y no está en la iglesia de Cristo. El otro punto dice: ¿por qué la iglesia tiene su sede en Roma? A esta pregunta le voy a responder en otro video porque es muy larga y no creo que en 2 minutos en este video ella comprenda. Le voy a responder únicamente en un video solamente esta parte y lo demás está contestado. Esta ha sido la respuesta que le damos a Mayelis sobre su respuesta, sobre su video. Y esperamos que vea y esperamos que responda a las preguntas. Y esto ha sido todo por el día de hoy, hermanos católicos y hermanos protestantes. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.